Los misterios que rodearon el encuentro de Liam con Jake dejaron un vacío enorme en su comprensión. El chico había desaparecido en la noche, dejando a Liam solo con preguntas que amenazaban con deshacer todo lo que él pensaba saber sobre su vida y su pérdida. Al regresar a la estación de policía, Liam encontró su escritorio bajo el incesante zumbido de las luces fluorescentes. Sus dedos temblaban mientras abría el cajón inferior, apartando antiguos expedientes para sacar un sobre manila. Dentro había una foto que no se había atrevido a mirar en meses. El último retrato escolar de Michael. La imagen mostraba la sonrisa vibrante de Michael, su cabello castaño peinado meticulosamente para el día de la foto, y alrededor de su cuello, el collar de plata que siempre había sido su firma. El intrincado diseño del nudo celta brillaba a la luz. Liam recordó su viaje a Irlanda cuando compró collares a juego para él y Michael. Su propio colgante, que una vez colgaba orgullosamente alrededor de su cuello, ahora yacía escondido en el cajón, demasiado doloroso para usar desde el accidente. Liam sostuvo la foto más cerca, el parecido entre Michael y Jake, tirando de su corazón, la línea angular de la mandíbula, la leve hoyuela en la mejilla izquierda, incluso la complexión atlética, era increíble. Pero era el collar, idéntico al de Michael, lo que lo perseguía. La imagen del chico consumía sus pensamientos, el colgante de plata un testigo silencioso de un misterio en desarrollo. Liam salió de la estación temprano, las preguntas sin resolver, pesando fuertemente en su mente. Mientras conducía por Preston Street, escaneaba las aceras y callejones con determinación enfocada. La zona, antes concurrida, ahora estaba tranquila, con las tiendas cerrando por la noche. Su atención fue captada por un movimiento cerca de Murphy's Hardware. Detrás de un contenedor de basura, una figura encorvada, clasificando cajas descartadas. Liam estacionó discretamente y se acercó, sus pasos ligeros. Allí, en la sombra del callejón, estaba Jake. El adolescente estaba aplanando cartón metódicamente, sus movimientos practicados y eficientes, traicionando la dura realidad de su experiencia. «¿Jake?», llamó Liam suavemente, cuidando de no asustarlo. La cabeza de Jake se giró bruscamente, sus ojos abiertos y llenos de una mezcla de reconocimiento y miedo. Dio un paso atrás, su cuerpo listo para correr. «Espera», dijo Liam, levantando las manos en un gesto de paz. «Solo quiero hablar». Sobre el collar, Jake tocó instintivamente el colgante de plata, sus ojos entrecerrándose. «¿Qué hay con eso? ¿Dónde lo conseguiste?» La voz de Liam estaba calmada, aunque su pulso corría rápido. Jake dudó. Luego se encogió de hombros. «Una señora mayor me lo dio. Hace unos años, en un refugio, en la Cuarta Calle. Dijo que era de la suerte». Soltó una risa amarga. Aunque no funcionó. Liam notó las mejillas demacradas del chico y la forma en que su ropa holgada colgaba sobre su delgado cuerpo. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», preguntó. Jake se movió incómodo. «Me las arreglo. Hay un restaurante a la vuelta de la esquina. Déjame comprarte una comida. Sin compromisos. Solo comida». Jake dudó. Sus ojos, escaneando el rostro de Liam en busca de señales de engaño. Finalmente, asintió. «Está bien, pero yo pediré lo que quiera». El ambiente en Lou's Place era cálido, el murmullo de las conversaciones y el ruido de los platos, proporcionando una extraña comodidad. Jake se deslizó en una cabina y pidió una doble hamburguesa con queso y papas fritas extra, mientras Liam tomaba una taza de café. Cada movimiento que hacía Jake se sentía como un flashback. Sus dedos inquietos, tamborileando sobre la mesa, la forma en que se peinaba hacia atrás, la inclinación de su cabeza cuando estaba profundamente pensativo.
Todos eran ecos de Michael. La camarera trajo la comida de Jake, y Liam observó cómo el adolescente intentaba controlarse, su hambre apenas contenida. La vista le recordó los sinceros intentos de Michael por tener buenos modales durante las cenas familiares. Entonces, comenzó Liam, rompiendo el silencio. ¿Cuánto tiempo has estado solo? Jake tragó un bocado de su hamburguesa, evitando la mirada de Liam. Siempre, dijo con frialdad. Hogares de acogida, hogares grupales, nunca me quedé en ningún lugar. ¿Y tu familia? Liam insistió suavemente. Jake se tensó, sus dedos jugando con el collar. No tengo una. Hubo un incendio cuando era un bebé. Eso es lo que me dijeron. Una señora me sacó. Ella fue quien me dio esto. Sostuvo el colgante. El pecho de Liam se apretó. ¿La mujer que te salvó te dio el collar? Sí. Dijo que era especial, que me protegería o algo así. Después de eso solo hubo hogares de acogida. Ella hizo visitas por un tiempo, luego desapareció. La gente va y viene. Liam se inclinó hacia adelante, su corazón acelerado. ¿Cómo se llamaba? Ethel Green, dijo Jake empujando su plato vacío. Pero eso es todo lo que sé. Ella era solo. Alguien que se preocupó un poco. No mucha gente se queda. Liam se reclinó, absorbiendo las palabras de Jake. La mención del collar, el incendio y Ethel Green pintaban un cuadro que aún no podía entender. Sarah supo que algo andaba mal en el momento en que Liam entró por la puerta. Después de 2 décadas de matrimonio, podía leer cada estado de ánimo suyo. Apenas tocó la cena recalentada que ella había preparado, su mente claramente en otro lugar. ¿Qué tienes en mente?, preguntó suavemente, sentándose frente a él en la mesa de la cocina. Liam dejó su tenedor y suspiró profundamente. Conocí a alguien hoy. Un adolescente. Su voz estaba cargada de emoción. Llevaba el collar de Michael, Sarah, y él se parece mucho a él. Sarah se quedó congelada. Su respiración se detuvo. ¿Estás seguro?, susurró. Podría ser una coincidencia. No lo es. El collar es idéntico. El diseño, la cadena, incluso un rasguño en la parte de atrás. Y el chico... Liam dudó, luchando por encontrar las palabras. Podría ser el hermano gemelo de Michael. El rostro de Sarah palideció mientras se recostaba, sus manos agarrando el borde de la mesa. Liam, esta época del año siempre es difícil. A veces el dolor nos hace ver cosas que no están ahí. Esto no es dolor, Sarah. Liam sacó una foto de Michael en su teléfono, el collar visible sobre el pecho de su hijo. No estoy imaginando esto. Hay algo en él, algo real. Necesito saber la verdad. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas del coche de Liam, mientras estacionaba frente a Peterson y Hijos Funeral Home. El familiar aroma de lirios y madera pulida lo saludó cuando entró, despertando recuerdos dolorosos. Las alfombras burdeos apagadas y las pinturas serenas no habían cambiado en 5 años. El señor Peterson, el director de funerarias, levantó la vista desde su escritorio, su rostro compuesto. «Oficial Matthews», dijo con desinterés cortés. «¿En qué puedo ayudarle?» Liam aclaró su garganta. «Vengo por mi hijo, Michael Matthews. Su servicio se realizó aquí hace 5 años». Peterson asintió, tecleando en su computadora. «Sí, lo recuerdo. Una pérdida trágica. Necesito saber si ocurrió algo inusual durante o después del servicio. Específicamente si alguien mostró interés en los efectos personales de mi hijo». La frente de Peterson se frunció. «Eso fue hace años, oficial Matthews. Manejan docenas de servicios cada mes. Me temo que no lo recuerdo». Liam se inclinó hacia adelante, su voz firme. «Por favor, esto es importante.
Podría revisar sus registros o preguntar a alguien que pueda recordar. Peterson suspiró y ajustó sus gafas. La mayoría de nuestro personal de esa época ha seguido adelante. Pero dudó. Había una ayudante a tiempo parcial. Marta podría recordar algo. ¿Y dónde puedo encontrarla? Se retiró, pero una vez mencionó a una mujer mayor, Ethel Green. Ella fue particularmente afectada por el servicio de su hijo. Ayudó con los preparativos. Peterson hojeó papeles, encontrando un nombre y una dirección. Aquí está su última ubicación conocida. El pulso de Liam se aceleró mientras tomaba el trozo de papel. «Gracias», dijo, ya dirigiéndose hacia la puerta. La modesta casa azul en Cedar Street destacaba con sus rosales cuidadosamente cuidados y una mecedora en el porche. Liam tocó la puerta, su corazón palpitando. Después de un momento, se abrió con un chirrido revelando a una mujer mayor y delgada. Sus ojos agudos y atentos se suavizaron mientras estudiaba al hombre en su porche. «¿Señora Green?», preguntó Liam. «Soy el oficial Matthews. Necesito preguntarle sobre Michael Matthews». Alzó la foto desgastada de su hijo. La mano de Ethel voló a su garganta, temblando ligeramente. «Lo recuerdo», dijo suavemente. «Pasa». Dentro, la sala de estar era acogedora y ordenada, con fotos familiares alineando las estanterías. Ethel se acomodó en un sillón, apretando sus manos con fuerza. «Después del incendio en el hogar de acogida, encontré a Jake», comenzó. «Era solo un bebé, llorando entre los escombros. Intenté salvar a otro niño también, pero su voz falló, su dolor evidente. Me entregó algo antes de que él...». Se detuvo, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Qué te dio?». La voz de Liam estaba tensa. Ethel alcanzó una caja de madera vieja sobre la mesa. De ella sacó una fotografía, una imagen ligeramente chamuscada de un joven Michael, y se la entregó a Liam. «Esto». Y el collar, Liam miró la fotografía, sus emociones girando. «¿Por qué no me contactaste?». «Quería hacerlo», dijo. «Pero para cuando encontré tu dirección ya te habías mudado. Pensé que tal vez nunca te vería de nuevo». «¿Por qué le diste el collar a Jake?», preguntó Liam, su voz teñida de frustración. La mirada de Ethel se suavizó. «Porque él necesitaba esperanza. Necesitaba sentir conexión con algo bueno en este mundo. Y Michael, él era bueno. Creo que eso es lo que él hubiera querido». Liam se reclinó, su mente acelerada. Las conexiones entre Michael, Jake y la historia de Ethel se estaban aclarando, pero la verdad aún se sentía fuera de alcance. Esa noche, Liam y Sarah rebuscaron el ático, abriendo el baúl de madera que contenía las pertenencias de Michael. El aire viciado estaba lleno de emoción mientras sacaban recuerdos. Un guante de béisbol, proyectos escolares y un cómic gastado. «No sé si puedo hacer esto», susurró Sarah, abrazando una pequeña manta a su pecho. El aroma familiar le hizo llorar. «Tenemos que hacerlo», dijo Liam suavemente. «Si hay siquiera una posibilidad de encontrar la verdad». Mientras ordenaban el baúl, Sarah encontró un sobre que contenía documentos hospitalarios. Sus ojos se abrieron de par en par mientras levantaba una pequeña pulsera de plástico hospitalaria. «Liam», dijo, su voz temblando. «Mira». La pulsera llevaba las palabras «Bebé A», seguido de su apellido y la fecha de nacimiento de Michael. «¿Bebé A?», dijo Liam, frunciendo el ceño. «¿Por qué diría eso a menos que...?» «Había un bebé B», completó Sarah, su voz apenas un susurro. «Un gemelo». La mente de Liam daba vueltas mientras Sarah rebuscaba entre los papeles, buscando desesperadamente más información. «¿Alguna vez vimos el certificado de nacimiento original de Michael?».
preguntó. No, admitió Liam. La agencia de adopción manejó todo eso. Las manos de Sarah temblaban mientras examinaba los documentos. Estos son solo registros de vacunación, chequeos de rutina, nada de su nacimiento. Entonces necesitamos ir al hospital, dijo Liam. Deben tener registros. A la mañana siguiente, Liam encontró a Jake cerca de la iglesia de San Marcos, sentado en un banco de piedra con la cabeza inclinada. Su mochila gastada descansaba a sus pies. El chico se tensó cuando Liam se acercó. «De nuevo tú», dijo Jake, su tono cauteloso. «Encontré algo», dijo Liam, sacando la pulsera hospitalaria. «Es una prueba. Michael no era hijo único, tenía un gemelo». Los ojos de Jake se entrecerraron al mirar la pulsera. «¿Qué tiene eso que ver conmigo?» «Creo que eres su hermano», dijo Liam, su voz firme. «La única manera de saberlo con certeza es con una prueba de ADN. Solo un hisopo de mejilla». Jake se puso de pie abruptamente, agarrando su mochila. «No necesito una prueba. Sé quién soy». «¿No quieres estar seguro?», insistió Liam. «Si me equivoco te dejaré en paz, pero si tengo razón». Jake dudó, sus dedos rozando el collar de plata. Finalmente suspiró. «Está bien, pero después de esto, has terminado». La clínica estaba tranquila, el aire lleno del olor estéril del desinfectante. El procedimiento fue sencillo. 2 hisopos de mejilla y una pila de formularios para firmar. Ahora estaban sentados en la sala de espera, la tensión entre ellos palpable. Jake se encorvó en su asiento, mirando al suelo, mientras la pierna de Liam rebotaba nerviosamente. El reloj hacía tic-tac ruidosamente, cada segundo se arrastraba. Finalmente, la técnica de laboratorio apareció con un sobre. Las manos de Liam temblaban mientras lo abría. Sus ojos escanearon el lenguaje clínico hasta que llegaron a la conclusión. 99.9% de probabilidad de relación biológica. La respiración de Liam se detuvo. Jake era el gemelo de Michael. Llamó a Sarah inmediatamente. «Es cierto», dijo, su voz quebrada. «Jake es el hermano de Michael». En el otro extremo, Sarah sollozó. «¿Cómo sucedió esto, Liam? ¿Cómo pudieron haber sido separados?» Al otro lado de la habitación, la expresión de Jake se endureció mientras observaba a Liam. Cuando Liam le entregó los resultados, Jake arrugó el papel. «Esto es basura», dijo amargamente. «Solo quieres que sea tu hijo sustituto». «Eso no es de lo que se trata esto», dijo Liam, su voz calmada pero firme. «Se trata de la verdad». La voz de Jake se elevó. «¿Crees que un pedazo de papel nos hace familia? No necesito tu lástima ni tus respuestas». Le arrancó el collar de plata y lo lanzó a los pies de Liam. «Quédate con él. No lo quiero». Antes de que Liam pudiera detenerlo, Jake salió corriendo de la clínica. Liam se agachó, recogiendo el collar, el peso de él pesado en su mano. Las respuestas que tanto había luchado por descubrir solo habían alejado más a Jake. Liam se sentó en la quietud de su patrulla, mirando el collar de plata, ahora, descansando en su palma. El frío del metal parecía penetrar su piel, un recordatorio tangible de todo lo que había perdido y de todo lo que aún luchaba por mantener. Las palabras de Jake se reproducían en su mente, cada una cuchilla afilada de rechazo y dolor. No podía culpar al chico por su reacción. La revelación había sido abrumadora, y Liam había presionado demasiado rápido. Pero no podía rendirse. No ahora, no con la verdad tan cerca de ser completamente desentrañada. En casa, Sarah lo esperaba junto a la ventana cuando regresó. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos por horas de llanto. Liam entró silenciosamente en la casa, el collar aún apretado en su mano.
Lo colocó sobre la mesa de la cocina entre ellos, el pequeño nudo celta brillando bajo el suave resplandor de la luz superior. Sara lo tomó, sus dedos temblando mientras recorrían el diseño familiar. Por un momento, ninguno de los dos habló, el peso de la situación presionándolos como una densa niebla. Finalmente, Sara rompió el silencio, su voz apenas un susurro. «¿Qué hacemos ahora, Liam? Él no quiere nada que ver con nosotros». Liam exhaló lentamente, sus hombros cayendo. «No lo sé», admitió. «Pero no puedo simplemente alejarme. Él es el hermano de Michael, Sara. Es nuestra familia, le guste o no». Sara asintió, las lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. «Solo no puedo dejar de pensar en cómo sucedió esto. ¿Cómo pudieron llevarse al hermano de Michael y separarlos? Tiene que haber más en esto, Liam. Más que solo un error». El fuego de determinación en su voz reavivó algo en Liam. Agarró su mano, apretándola con fuerza. «Entonces lo descubriremos. Juntos». A la mañana siguiente, Liam regresó al hospital con Sara a su lado. El centro médico St. Mary's estaba ocupado, el zumbido de la actividad creando un contraste marcado con el tumulto silencioso en sus corazones. Se dirigieron a la oficina de registros, presentando su solicitud a una empleada que parecía poco impresionada por su urgencia. Después de una espera agonizante, fueron escoltados a una pequeña habitación donde una mujer mayor con una expresión amable pero cansada estaba sentada detrás de un escritorio lleno de carpetas. Su placa decía, «Patricia, especialista en registros». Liam explicó la situación, su voz firme pero urgente. Habló de la adopción, la pulsera marcada como BBA y la posibilidad de un gemelo. Patricia frunció el ceño, sus manos deteniéndose sobre su teclado. «Eso es mucho para procesar», dijo, su voz cuidadosa. «Los registros hospitalarios de hace 16 años están archivados, pero si hubo una confusión o circunstancias inusuales, podría tomar algún tiempo rastrear». «Esperaremos», dijo Sara firmemente, sus manos apretadas en su regazo. Pasaron horas mientras Patricia buscaba entre archivos digitales y físicos. Finalmente, regresó con una carpeta manila, su expresión inexpresiva. La colocó sobre el escritorio y la abrió cuidadosamente. «Este es el expediente de BBA», dijo, su voz suave. «Coincide con la fecha de nacimiento de su hijo y los registros de adopción. Pero también hay un registro para BBB». Hizo una pausa, mirándolos. «Parece que los gemelos fueron separados poco después del nacimiento debido a un error administrativo. BBB fue inicialmente registrado como fallecido, pero ese registro fue corregido posteriormente. Para entonces, BBA ya había sido colocado con su familia y BBB fue enviado al sistema de acogida». Sara jadeó, su mano volando a su boca. Liam se reclinó pesadamente, su mente dando vueltas. «¿Cómo pudo suceder esto?», exigió, su voz baja pero furiosa. «¿Cómo pudo pasar desapercibido un error así durante 16 años?» Patricia negó con la cabeza, con verdadera pena en sus ojos. «Lo siento mucho. Esto no debería haber sucedido. Parece que BBB nunca fue correctamente reubicado con su familia después de que se corrigió el error. Para cuando se descubrió el error, el proceso de adopción de BBA ya estaba finalizado y BBB ya había sido colocado en un sistema diferente». Liam sintió una mezcla de ira y devastación mientras absorbía la información. «¿Sabe quién fue el responsable?», preguntó, su voz tensa. «Alguien debe ser responsabilizado». Patricia dudó, luego deslizó otro documento a través del escritorio. «El personal involucrado ya no trabaja en el hospital, pero sus nombres están listados aquí. Desearía poder hacer más». Sara se inclinó hacia adelante, su voz temblando. «Esto es suficiente. Gracias». Salieron del hospital en silencio, el peso de la verdad presionándolos. De regreso al coche, Sara se volvió hacia Liam, sus ojos llenos de lágrimas.
Tenemos que decirle a Jake, dijo suavemente. Merece saber todo. Liam asintió, agarrando fuertemente el volante. Si puedo encontrarlo, dijo. No sé a dónde ha ido. Sara colocó una mano en su brazo. Su toque lo anclaba. Lo encontraremos, Liam, y cuando lo hagamos, le haremos entender que ya no está solo. Pasaron horas convirtiéndose en días mientras Liam buscaba a Jake. Repasó sus pasos, visitando el restaurante, el callejón detrás de Murphy's Hardware y la iglesia de San Marcos. Cada vez volvía con las manos vacías. Jake había desaparecido, sin dejar rastro. La frustración de Liam crecía, pero se negaba a rendirse. Finalmente, en una fría tarde gris, vio a Jake cerca de un parque de patinaje en las afueras de la ciudad. El chico estaba sentado solo en un banco, con la capucha levantada contra el viento. Liam se acercó con cautela, sus manos visibles para mostrar que no tenía malas intenciones. Jake miró hacia arriba cuando se acercaba, su expresión cautelosa pero menos hostil que antes. «¿Qué quieres ahora?», preguntó su voz cansada. «Descubrí la verdad», dijo Liam suavemente. «Sobre el hospital, sobre la adopción. Necesito que escuches esto, Jake. Por favor». Jake dudó. Luego hizo un gesto para que Liam se sentara. «Está bien. Dime lo que necesitas decir». Mientras Liam contaba la historia, observaba de cerca el rostro de Jake. La expresión protectora del chico se rompía lentamente, sus ojos traicionando una mezcla de ira, tristeza e incredulidad. Cuando Liam terminó, Jake se quedó en silencio, mirando al suelo. «¿Entonces qué?», dijo finalmente Jake, su voz apenas audible. «¿Crees que esto cambia algo? He estado solo toda mi vida. No necesito una familia ahora. Puede que tú no pienses que nos necesitas», dijo Liam, su voz firme. «Pero nosotros te necesitamos, Jake. Eres el hermano de Michael. Eres parte de nosotros, te guste o no». Jake apartó la mirada, su mandíbula apretada con fuerza. Después de una larga pausa, murmuró: «No sé si puedo hacer esto». «No tienes que decidir nada ahora», dijo Liam. «Solo danos una oportunidad. Eso es todo lo que pido». Jake no respondió, pero tampoco se fue. Para Liam, era suficiente por ahora. El viento frío rozó la cara de Liam mientras se sentaba junto a Jake. Ninguno de los dos hablando por un largo rato. El zumbido de las ruedas de los patines y los gritos ocasionales de los niños en el parque eran los únicos sonidos a su alrededor. Jake se quedó encorvado, con los codos sobre las rodillas, mirando el pavimento agrietado. Liam no lo presionó. Sabía que era mejor no empujar cuando el chico claramente luchaba con todo lo que acababa de escuchar. Finalmente, Jake rompió el silencio. «Dijiste que Michael, él era mi hermano». Su voz era baja, casi ahogada por el viento. «¿Cómo era él?». La garganta de Liam se apretó. De todas las preguntas que Jake podría haber hecho, esta fue la que más lo golpeó. «Michael era... él era todo lo que desearías en un hijo», dijo Liam, su voz cargada de emoción. «Amable, testarudo, divertido. Amaba el béisbol y los viajes de pesca. Odiaba las verduras. Tenía una manera de iluminar una habitación solo con entrar en ella». Jake se movió ligeramente, sus manos inquietas. «¿Alguna vez... él... alguna vez habló de tener un hermano?». Liam hizo una pausa. Luego negó con la cabeza. Él no lo sabía. Nosotros no lo sabíamos. Si hubiéramos... Se detuvo, incapaz de terminar el pensamiento. Los dedos de Jake encontraron el borde de su sudadera, retorciendo la tela nerviosamente. «¿Y crees que él querrías que yo esté en tu vida? ¿Después de todo este tiempo?». Liam se volvió para enfrentarlo completamente. «Jake, sé que lo haría. Michael creía en la familia. Querría que estuviéramos ahí para ti, tal como él habría estado si estuviera aquí». Jake tragó con fuerza.
su mandíbula apretándose mientras luchaba por contener las emociones que intentaban salir a la superficie. No soy bueno en esto, murmuró. Con la gente, con la familia. No tienes que ser perfecto, dijo Liam suavemente. Solo tienes que dejarnos entrar. Jake no respondió, pero Liam vio el más tenue destello de esperanza en sus ojos. Se levantó, sacudiéndose los jeans. Debería irme, dijo Jake abruptamente agarrando su mochila. Necesito pensar. Liam asintió retrocediendo para darle espacio. Toma todo el tiempo que necesites, pero si alguna vez quieres hablar o simplemente necesitas a alguien, sabes dónde encontrarme. Jake dudó por un momento, luego asintió antes de alejarse. Liam lo observó desaparecer a lo lejos, su corazón pesado pero cautelosamente optimista. Cuando Liam regresó a casa, Sara lo esperaba junto a la chimenea, una taza de té en sus manos. Ella miró hacia arriba cuando él entró, sus ojos buscando su rostro. ¿Lo encontraste?, preguntó suavemente. Lo hice, dijo Liam, hundiéndose en la silla frente a ella. Le conté todo, sobre el hospital, Michael, la adopción, todo. ¿Y? Sara lo instó, inclinándose hacia adelante. Escuchó. Creo que quiere creerlo, pero tiene miedo. No lo culpo. Es mucho para asimilar. Liam se frotó las sienes, el agotamiento pesando sobre él. No lo rechazó por completo, sin embargo. Eso es algo. Sara extendió la mano a través de la pequeña mesa y tomó la suya. Es más que algo, Liam. Es un comienzo. Los próximos días pasaron en un borrón. Liam volvió a su rutina habitual en la estación, aunque su mente rara vez estaba en su trabajo. Cada vez que su teléfono vibraba, su corazón saltaba, esperando que fuera Jake. Pero no había nada. Ningunas llamadas, ningún mensaje. El silencio lo carcomía. Pero se recordaba a sí mismo que Jake necesitaba tiempo. Entonces, una noche, mientras Liam y Sara terminaban la cena, hubo un golpe en la puerta. Se intercambiaron una mirada antes de que Liam se levantara y caminara hacia la entrada. Cuando abrió la puerta, Jake estaba allí, con la sudadera bien ajustada sobre su rostro, la mochila colgada sobre un hombro. ¿Puedo entrar?, preguntó Jake, su voz vacilante. Liam se hizo a un lado, su pecho apretándose con una mezcla de alivio y anticipación nerviosa. Por supuesto, pasa. Jake entró lentamente en la casa, sus ojos recorriendo el lugar como si intentara absorber cada detalle a la vez. Sara apareció en la puerta de la cocina, sus manos apretadas firmemente frente a ella. «Hola, Jake», dijo suavemente. «Hola», respondió Jake, su voz apenas audible. «¿Tienes hambre?», preguntó Sara después de un momento. «Acabamos de terminar de comer, pero queda mucho si quieres algo». Jake asintió, mirando hacia abajo a sus zapatos. «Sí, claro». Sara sonrió suavemente. «Siéntate. Calentaré un plato». Jake siguió a Liam al salón y se hundió en el sofá, su mochila descansando a sus pies. Parecía más pequeño de alguna manera, su habitual desafío atenuado por la incertidumbre. Liam se sentó frente a él, dándole espacio pero permaneciendo lo suficientemente cerca para mostrar que estaba allí. «No estaba seguro si vendrías», dijo Liam cuidadosamente. «Pero me alegra que lo hicieras». Jake se encogió de hombros. «No sé qué estoy haciendo aquí», admitió. «Solo... no podía dejar de pensar en lo que dijiste. Sobre Michael, sobre el hospital. Todo está tan jodido». «Lo está», estuvo de acuerdo Liam. «Y siento mucho por lo que has pasado, Jake. Si pudiera volver atrás y cambiar las cosas, lo haría en un abrir y cerrar de ojos». Jake levantó la mirada hacia él, sus ojos llenos de preguntas. «¿Crees que a Michael le habría gustado yo?» El pecho de Liam se apretó. «Sé que sí. Eres su hermano, Jake. Eso es todo lo que le habría importado».
Los labios de Jake se curvaron en la más leve sonrisa antes de mirar rápidamente hacia otro lado. Sarah regresó con un plato de comida colocándolo frente a él. «Tómate tu tiempo», dijo suavemente, retrocediendo para darle espacio. Jake miró el plato por un momento antes de tomar el tenedor. Comió lentamente, sus movimientos cuidadosos, como si aún estuviera intentando procesar todo. Liam y Sarah no presionaron, dejándolo tomar la iniciativa. Después de la cena, Jake se puso de pie y colgó su mochila sobre su hombro. «Gracias por la comida», dijo torpemente. «Jake», dijo Liam, deteniéndolo antes de que llegara a la puerta. «No tienes que irte. Puedes quedarte aquí si quieres, mientras lo necesites». Jake dudó, sus dedos apretando la correa de su mochila. Por un momento, pareció que podría negarse, pero luego asintió. «Está bien», dijo en voz baja. «Me quedaré». Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas mientras le sonreía. «Bienvenido a casa, Jake». El viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez, Liam sintió que estaban en el camino correcto. Juntos, enfrentarían lo que viniera. Juntos, reconstruirían la familia que casi habían perdido para siempre. El peso de las pruebas esparcidas por el escritorio de Liam era a la vez satisfactorio e irritante. Repasaba cada línea de los registros financieros con un bolígrafo rojo, circulando conexiones que pintaban un cuadro claro de corrupción. A pesar de los arrestos de empleados de bajo nivel, los cerebros maestros, aquellos que habían orquestado las adopciones ilegales y las vidas robadas, seguían siendo esquivos. Los ojos de Liam se dirigieron a las fotos que Rebecca había tomado durante la redada. Oficinas mal iluminadas con archivadores vaciados apresuradamente. Pilas de formularios antiguos rápidamente metidos en cajas. Casi podía sentir los fantasmas de los niños que habían pasado por esas puertas. Vidas alteradas para siempre. Su teléfono vibró, rompiendo su concentración. Era Sarah. «Liam, necesitas venir a casa», dijo, su voz tensa de urgencia. «Es Jake. Él encontró algo». Liam salió disparado antes de que ella pudiera explicar más. El viaje a casa se sintió más largo de lo habitual, su mente corriendo con posibilidades. Cuando llegó, Sarah lo recibió en la puerta, su rostro pálido. «Está en la habitación de Michael», dijo suavemente. Jake estaba sentado en el suelo de la habitación, que una vez perteneció a su gemelo, sosteniendo una pequeña caja gastada. Su rostro era inexpresivo mientras volteaba una foto en sus manos. «Esto era suyo, ¿no?», preguntó Jake sin mirar arriba. La foto mostraba a Michael sentado al borde de un lago, una caña de pescar en sus manos y el collar de plata brillando contra su pecho. Liam se agachó junto a él. «Sí», dijo en voz baja. «Ese fue el verano que fuimos al lago Murray. Pescó el pez más grande del viaje. Se jactó de eso durante semanas». Jake logró una pequeña sonrisa, aunque sus ojos seguían fijos en la foto. «Debería haber estado allí», dijo después de una larga pausa. Su voz estaba cargada de arrepentimiento. Debería haber estado en esa foto. El pecho de Liam se apretó. «No elegiste esto, Jake. Nada de esto es tu culpa». Jake volvió a poner la foto en la caja y miró el collar en su mano. «He pasado toda mi vida preguntándome por qué me dejaron atrás. ¿Por qué no importaba lo suficiente para que alguien me mantuviera?». Miró a Liam, sus ojos llenos de una mezcla de ira y vulnerabilidad. «Y ahora descubro que no solo fui abandonado, fui robado». Liam extendió la mano, apoyando una mano en el hombro de Jake. «Importabas, Jake. Siempre importaste. Y aún lo haces. Estamos aquí ahora, y no nos iremos a ningún lado». Jake asintió lentamente, sus dedos apretando el collar. «Quiero ayudar», dijo finalmente, «con la investigación. Si estas personas me llevaron a mí, también llevaron a otros niños. Necesitamos detenerlos». El corazón de Liam se hinchó de orgullo.
Lo haremos juntos. Esa noche, Jake se unió a Liam en la mesa del comedor, ayudando a revisar archivos y documentos. Sarah les trajo café y se sentó cerca. Su presencia silenciosa, una fuerza estabilizadora. Por primera vez, Liam sintió un destello de esperanza, no solo para el caso, sino para la familia que estaban reconstruyendo. A la mañana siguiente, Liam regresó a la estación con renovada determinación. Rebecca ya lo esperaba, una pila de nuevas pruebas en mano. «No lo vas a creer», dijo, extendiendo los papeles. «Encontré una pista sobre un posible denunciante, alguien que trabajó directamente con Charles Wentworth. El nombre era Jane McAllister, una excontadora de la fundación de Wentworth. Rebecca la había localizado en un pequeño pueblo a 2 horas de distancia, viviendo con un nuevo nombre. Ella dejó la fundación abruptamente en 2005, explicó Rebecca. Las fuentes dicen que tuvo un conflicto con Wentworth por algunas de sus prácticas comerciales. Si alguien sabe dónde están enterrados los cuerpos, en sentido figurado, es ella». Liam no dudó. «Vamos». El viaje al pequeño pueblo costero fue tenso. Rebecca llenó el silencio con detalles sobre el trabajo de McAllister en la fundación. Discrepancias en los informes financieros, transferencias inrastreadas y terminaciones repentinas e inexplicables de empleados que hacían demasiadas preguntas. «Ella podría estar asustada», advirtió Rebecca. «Wentworth tiene un largo alcance». Cuando llegaron al modesto bungalow de McAllister, fue necesario varios golpes antes de que la puerta se abriera con un chirrido. Una mujer de aspecto cansado en sus finales de los 40 asomó la cabeza, sus ojos entrecerrándose al verlos. «¿Quiénes son y qué quieren?», preguntó bruscamente. «Señora McAllister, soy el oficial Liam Matthews, y esta es Rebecca Hayes del Daily Chronicle», dijo Liam, mostrando su placa. «Estamos investigando a Charles Wentworth y a la agencia de adopciones New Beginnings. Creemos que podría tener información que nos ayude». La expresión de McAllister pasó de sospechosa a algo más cercano al miedo. «No sé de qué están hablando», dijo rápidamente, comenzando a cerrar la puerta. «Por favor», dijo Liam, dando un paso adelante. «Las vidas de los niños fueron destruidas por lo que pasó en esa agencia. Mis hijos fueron separados. Uno creció en las calles mientras el otro...» Su voz se rompió. «El otro no lo logró. Solo queremos la verdad». McAllister dudó, su mano en el marco de la puerta. «Ustedes son los padres de Michael», dijo suavemente, reconociendo en sus ojos. «Escuché sobre él. Lo siento mucho». «Entonces ayúdanos», instó Rebecca. «Ayúdanos a hacer esto bien». Después de una larga pausa, McAllister abrió completamente la puerta. «Entren». Dentro, compartió su historia, su voz temblando a veces. Wentworth siempre afirmó que estaba ayudando a la gente, dando a los niños no deseados mejores vidas. Pero todo se trataba de dinero. Las familias pagaban miles para adoptar, y los gemelos eran particularmente valiosos. Si una familia no podía pagar por ambos, los separaban y vendían al segundo gemelo a otra persona. Su voz se quebró mientras continuaba. «Cuando me enteré, amenacé con ir a las autoridades. Wentworth me dijo que si lo hacía me arrepentiría. Le creí. Dejé todo atrás». «¿Tienes pruebas?», preguntó Liam. McAllister asintió, levantándose y sacando una caja cerrada de un armario. Dentro había libros contables, correos electrónicos y notas escritas a mano, detallando años de actividad ilegal. «He mantenido esto oculto durante años», dijo. «Si esto sale a la luz, él vendrá por mí. Pero si puede ayudar a esas familias, entonces vale la pena». Liam y Rebecca intercambiaron una mirada decidida. Las piezas finales del rompecabezas estaban cayendo en su lugar. Liam y Rebecca
Transportaron cuidadosamente la caja de evidencia de Jane McAllister de regreso a la estación, tratándola como la frágil llave a la justicia que era. En el camino, Rebecca llamó a su editor, actualizándolos sobre los desarrollos de la historia. Liam, por otro lado, permaneció en silencio, sus manos apretando fuertemente el volante mientras su mente corría. Esto podría ser finalmente la evidencia para desmantelar toda la operación de Charles Wentworth. De regreso en la estación, extendieron el contenido de la caja sobre una gran mesa en la sala de conferencias. Liam llamó a 2 colegas de confianza, oficiales que habían trabajado en casos complejos de fraude, para ayudar a organizar y verificar los documentos. Los libros contables detallaban cada transacción financiera que Jane había mencionado. Dinero canalizado a través de compañías pantalla, pagos al personal del hospital y nombres de familias involucradas en las adopciones. También había correos electrónicos de Wentworth, algunos velados con jerga corporativa, pero otros instruyendo abiertamente a sus subordinados a manejar a posibles denunciantes. «Mira esto», dijo Rebecca, señalando una lista de nombres en uno de los libros contables. Estos son pagos hechos directamente a Robert Dawson, el administrador del hospital que Helen Carter mencionó. Él fue quien falsificó los registros de nacimiento. Liam se inclinó, su mandíbula apretándose al reconocer las fechas. Coinciden exactamente con el nacimiento de Jake y Michael. Ese es el vínculo que nos faltaba. Otro documento reveló un pago al doctor. James Morrison, el mismo médico que había declarado a muchos de los gemelos fallecidos. Las fechas y los montos coincidían con los certificados de defunción falsos, solidificando aún más el patrón de corrupción. Las piezas estaban cayendo en su lugar, y con cada una, el alcance de la operación de Wentworth se volvía más asombroso. Rebecca golpeó su bolígrafo contra su cuaderno de notas. Esto no se trata solo de Jake y Michael. Esto es un escándalo a nivel nacional. Docenas de familias, tal vez más, fueron afectadas por esto. Liam asintió con gravedad. Y Wentworth se benefició de cada una de ellas. Al caer la noche, Sarah llegó a la estación con Jake. Ella había insistido en que vinieran, sabiéndolo profundamente que Jake estaba invertido en descubrir la verdad. Jake se acercó a la mesa con cautela, sus ojos escaneando la variedad de papeles y archivos. Cuando vio sus nombres y los de Michael en uno de los documentos, su rostro se oscureció. «Me vendieron», dijo en voz baja, su voz cargada de emoción. «Como si yo fuera propiedad». Sarah colocó una mano reconfortante sobre su hombro. «Eres más que eso, Jake. Siempre has sido más». Liam dio un paso alrededor de la mesa encontrando los ojos de Jake. «Esto no fue tu culpa. Nada de esto. Y nos aseguraremos de que paguen por lo que te hicieron a ti y a todos los demás». Jake asintió, sus manos apretando los puños a sus costados. «¿Qué hacemos ahora?» Liam respiró hondo. «Ahora llevamos esto al fiscal del distrito». A la mañana siguiente, Liam se sentó frente al fiscal del distrito, una mujer de carácter firme llamada Angela Cortés. Las pruebas estaban dispuestas entre ellos, y ella examinó metódicamente cada documento y fotografía, sus ojos agudos estrechándose mientras leía. «Esto es condenatorio», dijo finalmente, recostándose en su silla. «Con el testimonio de Jane McAllister y estos documentos, tenemos suficiente para presentar cargos contra Charles Wentworth y sus asociados, pero tendremos que actuar rápido antes de que intenten desaparecer». «De acuerdo», dijo Liam. «¿Podemos asegurar órdenes de arresto para él y sus propiedades?» «Conseguiré un juez para ello inmediatamente», respondió Cortés, ya tomando su teléfono. Al mediodía, un equipo de oficiales, incluido Liam, se reunió fuera de la propiedad de Wentworth.
El ambiente era tenso, pero determinado. Liam informó al grupo, enfatizando la necesidad de asegurar todos los dispositivos electrónicos, registros financieros y correspondencia personal. «Esta es nuestra oportunidad para derribarlo», dijo. «Hagámoslo bien». Las puertas se abrieron bajo la fuerza de una orden, y el equipo irrumpió en la propiedad. Wentworth, siempre impecablemente vestido, los saludó en el gran vestíbulo con una compostura fingida. «Esto es una indignación», dijo, su voz resumando indignación. «Tendré a mi abogado aquí en una hora». Liam dio un paso adelante sosteniendo la orden. «Charles Wentworth, estás bajo arresto por conspiración, fraude y crímenes contra niños. Gira y coloca tus manos detrás de tu espalda». Por primera vez la máscara de Wentworth se deslizó. Su rostro palideció mientras dos oficiales lo esposaban, y fue sacado de la casa bajo las miradas atónitas de su personal. La búsqueda de la propiedad arrojó aún más pruebas condenatorias. Las cajas fuertes escondidas contenían grandes sumas de dinero en efectivo, papeles de adopción falsos y discos duros encriptados que el equipo técnico del departamento comenzó rápidamente a decodificar. Cada descubrimiento pintaba un cuadro más claro de la vasta red que Wentworth había orquestado, una que explotaba a familias vulnerables para obtener ganancias. Esa noche, Liam regresó a casa, exhausto pero victorioso. Sarah y Jake lo esperaban en la sala de estar, sus rostros llenos de esperanza. «Está hecho», dijo Liam, hundiéndose en el sofá junto a ellos. «Wentworth está bajo custodia, y tenemos todo lo que necesitamos para llevar esto a juicio». La expresión de Jake era una mezcla de alivio e incredulidad. «¿Entonces se acabó? ¿Así de fácil?» «Todavía no ha terminado», dijo Liam, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Jake. «Pero este es el comienzo del fin. Y pase lo que pase, no estás solo en esto». Sarah sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Estamos contigo, Jake, en cada paso del camino». Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Jake se permitió relajarse. Se recostó en el sofá, sintiendo cómo el peso de los últimos 16 años se iba aligerando poco a poco. No estaba seguro de lo que depararía el futuro, pero por ahora estaba en casa. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, cobertura mediática y altibajos emocionales para la familia Matthews. El caso contra Charles Wentworth se convirtió en la historia principal en todos los medios de comunicación importantes, con detalles de sus crímenes que sorprendían incluso a los reporteros más curtidos. El reportaje de Rebecca Hayes siguió circulando ampliamente, motivando a más familias a presentarse con sus propias historias de fraude de adopción y niños robados. En la casa de los Matthews, la vida comenzó a tomar un ritmo cauteloso. Jake se estaba adaptando a su nuevo entorno, aunque estaba claro que la transición no siempre era fácil para él. Algunas noches, Sarah lo encontraba sentado en el porche, mirando las estrellas, con el collar de plata fuertemente apretado en su mano. Ella se sentaba a su lado, sin decir mucho, solo haciéndole saber que no estaba solo. Una noche, mientras se acercaba la fecha del juicio de Wentworth, Jake le hizo a Sarah una pregunta que la tomó por sorpresa. «¿Crees que a Michael le habría gustado yo?» El corazón de Sarah se encogió ante la vulnerabilidad en su voz. «Sé que sí, Jake», dijo suavemente. «Él siempre fue muy amable, de gran corazón. Habría estado encantado de tener un hermano como tú». Jake asintió, con la mirada fija en el cielo nocturno. «A veces siento que le he robado su lugar». Sarah se acercó y tomó su mano con delicadeza. «No has robado nada. El lugar de Michael en nuestros corazones es suyo,
al igual que el tuyo es tuyo. Hay espacio para los dos. Jake no respondió de inmediato, pero tras un largo silencio susurró: «Gracias, mamá». La respiración de Sara se detuvo al oír esa palabra, y las lágrimas inundaron sus ojos. Apretó su mano con fuerza, incapaz de hablar más allá del nudo en su garganta. Llegó el día del juicio, y Liam se preparó para lo que prometía ser un proceso intenso y lleno de emoción. El equipo legal de Charles Wentworth había movido todos los hilos posibles, tratando de retrasar o desacreditar la evidencia, pero la montaña de pruebas era innegable. Jane McAllister, Helen Carter y Margaret Long testificaron, sus relatos pintando un cuadro condenatorio de la operación de Wentworth. Liam se sentó en la sala del tribunal junto a Sara y Jake, con una presencia firme y tranquilizadora. Jake observó con atención mientras los testigos hablaban, su expresión una mezcla de ira y determinación. Cuando llegó el turno de Jane para subir al estrado, levantó la cabeza con orgullo, su voz firme a pesar del peso de sus palabras. «Trabajé para Charles Wentworth durante 6 años», comenzó Jane, su voz resonando en la silenciosa sala. «Durante ese tiempo, fui testigo de innumerables transacciones financieras vinculadas a adopciones ilegales. Se trataba a los niños como mercancías, separados de sus familias y vendidos al mejor postor. Guardé silencio por miedo, pero estoy aquí hoy para decir la verdad». Su testimonio, combinado con las pruebas que había aportado, resultó decisivo. A medida que avanzaba el juicio, más familias testificaron, compartiendo desgarradoras historias de niños robados, certificados de defunción, falsificados y años de búsqueda de respuestas. La magnitud de la corrupción era abrumadora. Jake observó a cada familia con un sentido de solidaridad. Su dolor reflejaba el suyo. Sus historias resonaban con la pérdida y la confusión que él mismo había vivido durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que no estaba solo, ni en su dolor ni en su camino hacia la sanación. Cuando finalmente se anunció el veredicto, la sala estaba abarrotada. Charles Wentworth permanecía estoico, con una apariencia serena que no dejaba ver la tensión que debía de sentir. El juez leyó los cargos uno por uno, cada uno seguido de una sola y poderosa palabra: culpable. Un jadeo colectivo recorrió la habitación cuando se leyó el último cargo, sellando así el destino de Wentworth. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, su imperio desmantelado y su reputación irremediablemente destruida. Liam exhaló un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Se volvió hacia Jake, que permanecía inmóvil, mirando al frente. «Se acabó», dijo Liam suavemente. «Lo lograste». Jake finalmente se volvió hacia él, sus ojos llenos de brillo. «Lo logramos», dijo. Por primera vez, su voz transmitía una sensación de cierre. En los meses que siguieron, la familia Matthews trabajó para construir una nueva normalidad. Jake se inscribió en un programa para obtener el GED, con Sara ayudándolo los fines de semana. Comenzó a ofrecerse como voluntario en un refugio juvenil local, decidido a ayudar a niños que estuvieran pasando por lo que él había pasado. Su guitarra se convirtió en una compañera constante, y la música llenaba la casa de calidez y vida. Liam empezó a pasar más tiempo en casa, atesorando cada momento con su familia. Una noche, él y Jake se sentaron juntos en el garaje, pulsando sus guitarras al unísono. La melodía era sencilla, pero evocaba sanación y conexión, un vínculo tácito entre padre e hijo. Con el paso de las estaciones, también cambió Jake. Sonreía más, reía más, y se permitía imaginar un futuro lleno de posibilidades.
Sabía que las cicatrices de su pasado nunca desaparecerían por completo, pero rodeado del amor y el apoyo de su nueva familia, se sentía listo para enfrentar lo que viniera. En una fresca tarde de otoño, Jake se plantó junto a Liam y Sarah ante la tumba de Michael. La lápida era sencilla, adornada con flores frescas y una pequeña foto de Michael sonriendo. Jake dejó el collar de plata en la base de la lápida, sus dedos demorándose en el metal frío. «Desearía haberte conocido», dijo Jake en voz baja, su tono firme pero cargado de emoción. «Pero te prometo que te honraré. Viviré una vida de la que te sentirías orgulloso». Liam puso una mano en el hombro de Jake, mientras Sarah enjugaba lágrimas silenciosas. Juntos, permanecieron bajo la suave luz del sol. Una familia unida por el amor, la pérdida y un vínculo inquebrantable basado en la verdad. Liam se reclinó en su silla, contemplando el tablero de investigación cubierto de fotos, documentos y líneas de tiempo. Cada hilo que conectaba las piezas del pasado de Jake parecía llevar a otra pregunta, a otra capa de engaño. La historia de lo que le había sucedido a Jake y a tantos otros niños estaba casi completa, pero aún quedaban vacíos. Su mente daba vueltas, intentando reconciliar el misterio de la separación de Jake y Michael. La voz de Sarah al teléfono lo sacó de sus pensamientos. «¿Cómo lo llevas?», suspiró, frotándose las sienes. «Avanzando, pero todavía hay mucho que no sabemos. Alguien se esforzó mucho para mantener a Jake oculto. No dejo de pensar en por qué. ¿Por qué él? ¿Por qué separar a los gemelos en primer lugar?» La voz de Sarah se suavizó. «Lo averiguarás, Liam. Siempre lo haces. Solo recuerda que ahora estamos aquí para Jake, y eso es lo que importa». Rebecca entró en la comisaría con 2 tazas de café humeantes. Colocó una en el escritorio de Liam con una sonrisa de apoyo. «La respuesta del público es increíble. Las familias se están contactando para compartir sus historias. Todo es gracias a la investigación y al artículo». Liam asintió, agradecido pero exhausto. «Hemos avanzado, pero no hemos terminado. En algún lugar de este embrollo está la verdad que Jake se merece». Añadió otro documento al tablero y se alejó para observar la compleja telaraña. Mientras contemplaba las conexiones enredadas, se le ocurrió una idea. Había una pista que no habían explorado del todo: los registros originales del incendio que marcó el inicio del traumático viaje de Jake. Decidido, tomó su abrigo y salió a seguir las últimas piezas del rompecabezas. Esa noche, Jake se sentó a la mesa de la cocina, con las manos aferradas a una taza caliente de cacao. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave murmullo de Sarah lavando los platos y Liam pasando páginas de viejos archivos. Jake dudó antes de hablar, con voz baja e incierta. «A veces tengo destellos». Liam y Sarah se giraron hacia él, con expresiones llenas de aliento. «¿Destellos?», preguntó Liam. «Sí», contestó Jake mirando su taza. «Mayormente de noche. Veo humo, espeso y negro. Oigo a alguien llorar. Luego aparece un rostro, una anciana de ojos bondadosos. Me sostiene corriendo en la oscuridad». Sus manos se aferraron con más fuerza a la taza mientras las imágenes pasaban por su mente. Después de eso, todo es un borrón. Distintas caras, distintos hogares. Pero ese collar... Tocó el colgante de plata en su garganta. «Es lo único que ha estado conmigo todo este tiempo. Ethel decía que me protegería hasta que encontrara mi lugar». Sarah extendió la mano a través de la mesa, cubriéndola de él con suavidad. «¿Y ahora? ¿Sientes que perteneces a algún lugar?» Jake alzó la vista, encontrándose con su mirada. Por primera vez, su expresión se suavizó. «Sí, creo que sí. Estar aquí, saber de Michael,
Es como si hubiera encontrado una parte de mí que ni siquiera sabía que me faltaba. Más tarde esa noche, Jake se quedó en el umbral de la habitación de Michael. El espacio permanecía intacto, una cápsula del tiempo de la vida de su hermano gemelo. Aviones a escala colgaban del techo, con la pintura desvaída, pero impoluta. Trofeos deportivos alineaban las repisas, y una guitarra descansaba en un rincón, con las cuerdas ligeramente polvorientas. Jake entró, moviéndose con lentitud y reverencia, como si pisara un terreno sagrado. Alcanzó una foto en la mesita de noche, con un marco pulido y familiar. La cara de Michael le devolvía la mirada, con la misma sonrisa y los mismos ojos que veía en el espejo cada día. La voz de Jake sonó queda cuando habló. Es extraño. Nunca lo conocí, pero me siento conectado con todo esto. Liam y Sarah permanecieron en la puerta, mirando cómo Jake recorría con los dedos el lomo de un libro, y luego la superficie de un guante, de béisbol. Finalmente, tomó la guitarra, rasgueando un acorde que resonó suavemente en la quietud de la habitación. «Cuando toco», dijo, su voz ganando fuerza, «siento que él sigue aquí, como si no se hubiera ido del todo». Sarah se limpió una lágrima, dando un paso adelante. «No se ha ido, Jake. Está aquí con nosotros, en ti». Jake dejó la guitarra de nuevo en su sitio y se volvió hacia ellos. Sus hombros se alzaron firmes, su voz sonó segura. «Quiero saberlo todo. Sobre el incendio, la agencia. ¿Qué fue lo que me pasó? Incluso si duele, necesito entender». Tocó el collar de su garganta, cuya carga era a la vez ancla y fuerza. «Ya no voy a huir». Liam se acercó, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Jake. «Sea lo que sea que encontremos, lo enfrentaremos juntos». «Juntos», confirmó Jake. La brisa otoñal traía el aroma de hojas caídas mientras Liam y Jake caminaban por el cementerio. El crujir de las hojas bajo sus pies rompía el silencio, marcando su paso solemne. El corazón de Jake palpitaba con fuerza mientras se acercaban a la lápida de Michael. La piedra de granito era sencilla y sobria, con un ramo de flores frescas colocado en su soporte. Liam se arrodilló junto a la tumba, apartando algunas hojas secas. Su voz sonó quedamente, cargada de amor. A tu hermano le encantaba el béisbol. Practicaba todos los días, decidido a entrar en el equipo universitario. Y lo logró. En segundo año. El entrenador decía que nunca había visto a alguien tan dedicado. Jake se arrodilló junto a Liam, pasando suavemente los dedos sobre el nombre de Michael grabado en la piedra. La luz del sol se reflejó en el collar de plata, un lazo silencioso entre los hermanos. Liam continuó, con la voz densa de emoción. Michael siempre defendía a los demás. Había un chico en la escuela al que acosaban constantemente. Michael se interpuso, aun cuando los abusones eran el doble de grandes que él. Volvió a casa con un ojo morado, pero decía que había valido la pena. Jake escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Cada historia dibujaba un retrato vívido de ese hermano que nunca conoció, pero al que se sentía profundamente unido. Ojalá hubiera podido conocerlo, dijo Jake en voz baja. Apoyó la mano en la piedra fresca y su voz se hizo más firme. Pero te lo prometo, Michael, viviré una vida que te enorgullezca. Trabajaré duro, cuidaré de mamá y papá, y ayudaré a los demás como tú hiciste. Liam rodeó los hombros de Jake con un brazo, atrayéndolo hacia sí. Permanecieron así durante un buen rato, padre e hijo, unidos en su pena y en su esperanza. Cuando por fin se levantaron para irse, sintieron que la carga en sus corazones se había aligerado. Jake miró atrás una última vez, mientras la luz del sol destellaba en el collar que oscilaba suavemente contra su pecho.
El camino por delante no sería fácil, pero lo recorrerían juntos, guiados por el recuerdo del hermano que los había reunido en casa. El juzgado estaba lleno a rebosar. Cada asiento del público ocupado por familias, reporteros y curiosos. Jake se sentó entre Sarah y Rebecca, con las manos aferradas al collar de plata que colgaba de su cuello. Al otro lado de la sala, Liam ocupaba el estrado de los testigos con su placa de policía, brillando bajo la luz fluorescente. La fiscal caminaba de un lado a otro, su voz calmada pero deliberada. Oficial Matthews, cuéntele al tribunal sobre su investigación de la agencia de adopción New Horizons. La voz de Liam se mantuvo firme, a pesar de sentir el peso del caso sobre sus hombros. Durante el curso de mi investigación, descubrí un extenso fraude que abarca más de 2 décadas. La agencia, bajo la dirección de Charles Wentworth, separó deliberadamente a hermanos, falsificó registros de nacimiento y deceso, y se aprovechó de familias vulnerables con fines de lucro. En la mesa de la defensa, Charles Wentworth permanecía rígido, mientras su abogado garabateaba frenéticamente en un bloc amarillo. Ni el traje costoso, ni su aire de compostura podían enmascarar la tensión en su cuerpo. La fiscal se dirigió al jurado, sosteniendo un documento. Oficial Matthews, ¿puede confirmar la autenticidad de este libro de contabilidad? Liam asintió. Sí. Detalla los pagos hechos a administradores de hospitales y facilitadores de adopciones, todos relacionados con la separación ilegal de gemelos, incluidos Jake y Michael Matthews. Un murmullo silencioso recorrió la sala. Sarah apretó la mano de Jake, su expresión mezcla de dolor y determinación. La siguiente testigo de la fiscalía fue Rebecca Hayes. Su testimonio fue directo y meticuloso, exponiendo los registros financieros que había descubierto y la cronología de pagos que coincidía con adopciones ilegales. Estos documentos prueban que el señor Wentworth se benefició personalmente de dichas adopciones, afirmó Rebecca con voz firme. La agencia cobraba tarifas exorbitantes a las familias adoptivas mientras falsificaba las muertes de los bebés para encubrir sus acciones. Finalmente, Margaret Long se sentó en el estrado, con las manos temblorosas pero la voz inquebrantable. Yo era coordinadora de hogares de acogida para New Horizons, comenzó, con la mirada firme pese al peso de sus palabras. Nos dieron instrucciones de informar que el incendio fue un accidente, pero no lo fue. Lo provocaron para destruir registros, pruebas de lo que hacían. La voz de Margaret se quebró al continuar. Jake y Michael fueron separados intencionalmente. La agencia sabía que eran gemelos, pero mintieron. Marcaron a Michael como adoptado y a Jake como fallecido para maximizar sus ganancias. Se oyeron exclamaciones de asombro en la sala, y Jake sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Sarah se inclinó hacia él, estrechando su mano con fuerza. El juicio se alargó varios días, mientras las pruebas se acumulaban en contra de Charles Wentworth y sus cómplices. Cada nuevo testimonio y documento revelaba más detalles sobre la corrupción sistemática de la agencia. La defensa trató de desacreditar a los testigos, calificándolos de poco fiables, pero la evidencia era contundente. En el último día de testimonios, llamaron a Liam de nuevo al estrado. La fiscal se dirigió a él directamente. Oficial Matthews, tras meses de investigación, ¿cuál es su conclusión sobre las acciones de Charles Wentworth y New Horizons? La voz de Liam sonó rotunda. Se aprovecharon de niños y familias con fines de lucro. Rompieron familias, falsificaron registros y dejaron incontables vidas destrozadas. Pero hoy tenemos la oportunidad de responsabilizarlos y de comenzar el proceso de justicia para las víctimas. El jurado deliberó durante horas, y la tensión en la sala creció cuando regresaron con el veredicto. Todos contuvieron la respiración mientras el portavoz se ponía en pie, en un silencio casi sepulcral. En el caso del Estado contra Charles Wentworth, en el cargo de conspiración criminal,
Declaramos al acusado culpable. El portavoz siguió leyendo cada cargo. Fraude, falsificación de registros, poner en peligro a menores. Y con cada culpable, la sala pareció soltar un suspiro de alivio. Jake sintió el brazo de Sarah envolviéndolo por los hombros mientras las lágrimas surcaban su rostro. Liam buscó la mano de Jake, apretándola con fuerza. Wentworth permaneció inmóvil, su antigua arrogancia hecha añicos bajo el peso de los veredictos. Cuando el martillo del juez cayó, señalando el final del juicio, el público irrumpió en aplausos. Las familias se abrazaron, algunas llorando abiertamente. Margaret Long sonrió entre lágrimas, asintiendo con gratitud en dirección a Liam. Jake se puso en pie con las piernas temblorosas y la emoción a flor de piel. «Se acabó», susurró, con la voz cargada de incredulidad. «Se acabó», confirmó Liam, atrayéndolo hacia un fuerte abrazo. Los días posteriores al juicio fueron un ir y venir de entrevistas, agradecimientos y momentos de reflexión silenciosa para la familia Matthews. Una noche, mientras cenaban, Jake alzó la mirada de su plato, con voz suave. ¿Creen que Michael los habría perdonado? Liam y Sarah intercambiaron una mirada. Fue Liam quien habló primero. Michael siempre creía en las segundas oportunidades. Pero perdonar no significa olvidar lo que hicieron. Significa encontrar paz contigo mismo. Jake asintió, reflexionando. Creo que quiero intentarlo. No por ellos, sino por mí. Sarah extendió la mano, apretándola de él. Es una decisión valiente, Jake. Y estamos aquí para ayudarte, en cada paso. Semanas después, la familia Matthews se reunió en el patio trasero para celebrar. El jardín estaba decorado con luces centelleantes y banderines de colores, y el aire vibraba con risas y conversaciones. Amigos, vecinos y quienes los habían apoyado durante su travesía llenaban el lugar. Jake se sentó en un taburete de madera en el centro del patio, con la guitarra de Michael sobre su regazo. Ajustó el micrófono, rozando las cuerdas con los dedos mientras hablaba. «Esta canción es para mi hermano Michael», dijo, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Y para todos los que me ayudaron a encontrar mi camino a casa». Mientras tocaba, la melodía transmitía una mezcla de dolor, sanación y esperanza. «Se siente en paz». Liam se apoyó en el marco de la puerta, esbozando una pequeña sonrisa. «Es tuyo, ¿sabes? Si alguna vez necesitas un lugar para pensar o escapar, este es tu espacio». Jake levantó la mirada, con una expresión mezcla de sorpresa y gratitud. «¿En serio?» «En serio», confirmó Liam. «Michael habría querido que lo tuvieras». En las semanas siguientes, Jake regresó a la granja con frecuencia. A veces llevaba su guitarra, rasgueando suavemente en el porche al atardecer. Otras, volcaba sus pensamientos en uno de los cuadernos de Michael, llenando las páginas con letras de canciones y bocetos. Se sentía más cerca de su hermano allí, como si el espíritu de Michael habitara en los rincones silenciosos de la casa. Un día, mientras exploraba el granero, Jake encontró una vieja caja de madera en el altillo. Dentro había fotos descoloridas de Liam cuando era niño, rodeado de cañas de pescar y bates de béisbol. También había cartas, largos mensajes llenos de sentimiento que Michael había escrito pero nunca envió. Jake se sentó con las piernas cruzadas en el suelo polvoriento, leyendo cada carta con cuidado. Estaban dirigidas a nadie, en particular, casi como entradas de un diario. En ellas, Michael hablaba de sus esperanzas, sus miedos y su inquebrantable amor por la familia. En una de las cartas, Michael escribió: «Espero que algún día pueda hacer algo que realmente importe, algo que ayude a la gente. Papá siempre dice que la mejor manera de honrar la vida que te dieron es hacer que valga la pena. No sé aún cómo será eso, pero lo descubriré». El pecho de Jake se oprimió al leer esas palabras,
Sentía que Michael le hablaba directamente, impulsándolo a vivir con un propósito. Volvió a doblar la carta con cuidado y la dejó de nuevo en la caja, sintiendo un nuevo impulso de determinación. La cinta azul del concurso de talentos que Jake había dejado en la tumba de Michael había suscitado comentarios en el pueblo. Pronto, el rumor sobre el talento musical de Jake llegó al centro comunitario local, y el director se acercó a él para proponerle organizar un taller semanal de música para niños. No estoy seguro de ser la persona adecuada para esto, admitió Jake a Sarah una noche mientras conversaban sobre la oferta. ¿Por qué no?, preguntó Sarah con un tono alentador. Ya has inspirado a mucha gente con tu historia y tu música. Imagina lo que podrías hacer por esos niños. Jake dudó. ¿Y si lo estropeo? ¿Y si no soy lo bastante bueno? Sarah puso una mano sobre su brazo, hablándole con dulzura. Jake, esos niños no necesitan la perfección. Necesitan a alguien que entienda lo que es luchar y salir adelante. Y eso tú lo tienes de sobra. El primer taller fue pequeño. Apenas 5 niños en una sala luminosa con sillas plegables y varios instrumentos disparejos. Al principio, Jake se sintió nervioso, pero conforme la sesión avanzó, fue encontrando su lugar. Los niños estaban ansiosos por aprender, con los ojos iluminados, mientras él les mostraba acordes y ritmos sencillos. Una niña tímida de 9 años, llamada Ella, se quedó después de la clase. Sostenía un viejo ukelele, con las cuerdas desgastadas y desafinadas. ¿Puedes enseñarme a arreglar esto?, preguntó, casi en un susurro. Jake se arrodilló para examinar el ukelele. Ha pasado por mucho, pero creo que podemos salvarlo. Mientras lo afinaba y le cambiaba una cuerda, le habló de la guitarra de Michael y de cómo a él le había ayudado a encontrar su voz. Para cuando se lo devolvió, el rostro de Ella irradiaba felicidad. La noticia se propagó rápidamente, y en poco tiempo los talleres se llenaron. Jake se descubrió enseñando no solo música, sino también perseverancia, creatividad y la importancia de hallar la propia voz. Cada semana veía a los niños volverse más seguros, con sonrisas que le recordaban por qué había aceptado en primer lugar. Una tarde, después de una sesión particularmente animada, Liam y Sarah llegaron a buscar a Jake. Lo observaron desde la puerta mientras reía con los niños, con la guitarra colgándole del hombro. Ha encontrado su lugar, dijo Sarah, en voz baja, con los ojos brillantes. Liam asintió, sintiendo un orgullo profundo en el pecho. Sí, lo ha hecho. Los talleres de Jake se convirtieron en algo más que un evento semanal. Se transformaron en una comunidad vibrante. Los padres se quedaban a escuchar. Los niños empezaban a presentar pequeños recitales y músicos locales ofrecían su tiempo para apoyar el programa. El centro comunitario se llenaba de energía cada sábado por la tarde, y Jake brillaba en un papel que antes dudaba poder desempeñar. Un día, tras el taller, Ella se acercó a Jake con un papel doblado con cuidado. Tenía las mejillas sonrosadas de emoción. «Escribí una canción», dijo, extendiéndoselo. Jake lo desdobló y leyó la letra sencilla pero conmovedora. «Es preciosa, Ella», dijo con voz alentadora. «¿Quieres tocarla juntas la próxima semana?» Ella abrió los ojos con sorpresa. ¿Enfrente de todos? ¿Por qué no? Es tu canción. Merece ser escuchada. El siguiente sábado, Ella se plantó nerviosa en el escenario, con Jake a su lado. El ukelele se veía pequeño en sus manos, pero al empezar a tocar, su voz creció firme y confiada. Al terminar, la sala estalló en aplausos, con una sonrisa tímida iluminando el rostro de Ella bajo los focos. La vida de los Matthews tomó un ritmo, cada día lleno de oportunidades para sanar y progresar. Un fin de semana,
Liam y Jake regresaron a la granja, donde Liam le enseñó a reparar una sección del techo del granero. Trabajaron hombro con hombro, respirando el olor a serrín y aire fresco. «Vas cogiendo el truco», bromeó Liam, pasándole un martillo. «Gracias, papá», respondió Jake, pronunciando las palabras ya con naturalidad. Miró las sólidas vigas y añadió: «Quiero arreglar este lugar, hacer algo especial». «¿Tienes algo en mente?», preguntó Liam curioso. Jake dudó un momento, pero se le iluminaron los ojos con una idea. «Un retiro. Para niños que necesiten un lugar seguro. Música, arte, naturaleza. Algo parecido a lo que ustedes me dieron. Un lugar para sentirse libre». El pecho de Liam se hinchó de orgullo. Creo que a Michael le habría encantado esa idea. Con la llegada del invierno, Jake siguió pasando tiempo en la granja, transformándola poco a poco. Sarah se unía a él los fines de semana pintando las paredes y organizando las habitaciones. Encontró una pequeña caja con viejos dibujos de Michael en el desván, cada uno rebosando la imaginación propia de un niño. «Quizás esto inspire a los chicos», sugirió Sarah, sosteniendo un boceto colorido de una casa en un árbol. Jake sonrió, tomando el dibujo. «Sí, deben saber que forman parte de algo más grande». La granja empezó a cobrar vida, con su fachada desgastada, revitalizada por capas nuevas de pintura, y sus habitaciones vacías llenas del zumbido de la esperanza. Voluntarios locales ayudaron, y Rebecca Hayes escribió un artículo sobre la visión de Jake, alentando donaciones y apoyo de la comunidad. Una fría mañana de enero, Jake se despertó con el olor a panqueques llenando la casa. Encontró a Liam en la estufa, volteando una tanda con habilidad. «¿Cuál es la ocasión?», preguntó Jake, todavía adormilado. «Pensé que podíamos celebrarlo», dijo Liam, poniéndole un plato delante. «¿Tienes algo que ver?». Intrigado, Jake siguió a Liam fuera después del desayuno. Un pequeño grupo se había reunido cerca del granero. Sarah, Ethel, Margaret Long y algunos de los niños de los talleres de música. Ella sostenía un cartel hecho a mano que decía «The Matthews Haven», en letras grandes y coloridas. La mandíbula de Jake cayó. «¿Qué es esto?». Sarah dio un paso al frente, con una amplia sonrisa. «Es tu sueño, Jake. El retiro es oficialmente tuyo». Los ojos de Jake se llenaron de lágrimas mientras se giraba hacia Liam. «¿Tú hiciste esto?». «Lo hicimos todos», aclaró Liam, dándole una palmada en el hombro. «Has inspirado a más gente de la que crees, hijo». En los meses siguientes, The Matthews Haven se convirtió en un refugio para niños y familias que lo necesitaban. El granero se transformó en un estudio de arte y música. La casa albergaba talleres y retiros nocturnos, y los campos de alrededor ofrecían espacio para caminatas y reflexión. Jake lideraba los programas con una pasión que brotaba con naturalidad. Tocaba la guitarra bajo las estrellas, enseñaba a los niños a plantar flores silvestres en el jardín y compartía su historia abiertamente, mostrándoles que la sanación era posible. Una tarde, mientras terminaba un retiro, Jake se sentó en los escalones del porche, contemplando la puesta de sol. Liam apareció a su lado, ofreciéndole una botella de refresco fría. «Has construido algo increíble aquí», dijo Liam, con el orgullo reflejado en su voz. Jake bebió un sorbo, dejando que las palabras calaran. Solo quería devolver algo, marcar la diferencia, como Michael deseaba. Liam asintió, pasando un brazo por los hombros de Jake. «Y lo has logrado, Jake. Lo has hecho sentir orgulloso. A todos nosotros». La primavera siguiente, la familia Matthews regresó a la tumba de Michael, esta vez acompañada de Ella y un grupo de niños del retiro. Jake se arrodilló junto a la lápida, recorriendo con los dedos las letras grabadas.
Hemos hecho muchas cosas este año, dijo Jake en voz baja. Y no habría podido hacerlo sin ti, Michael. Has estado conmigo en cada paso. Dejó una foto enmarcada de The Matthews Haven al pie de la tumba. En la imagen se veía la granja en plena floración, rodeada de niños sonrientes y jardines llenos de color. «Esto es para ti», susurró Jake. «Para nosotros». Sarah y Liam se mantenían detrás de él, con las manos entrelazadas, contemplando cómo Jake compartía aquel momento íntimo con su hermano. Los niños se agrupaban cerca, sus risas y charlas llenando el ambiente, prueba viviente del legado de esperanza y amor que la familia Matthews había creado. Mientras volvían al auto, Jake alzó la vista al cielo, donde el sol brillaba entre nubes dispersas. Por primera vez se sentía no solo pleno, sino sin límites, listo para encarar lo que viniera acompañado de la familia que por fin había encontrado. Jake se apoyó en el auto mientras se preparaban para irse del cementerio, con los dedos rozando el collar de plata que colgaba de su cuello. La foto de The Matthews Haven se mantenía erguida junto a la tumba de Michael, como una promesa silenciosa de que la memoria de su gemelo viviría en las vidas de los demás. Liam y Sarah le dieron espacio, conscientes de la trascendencia de ese instante. Jake contempló la lápida, pensando en todo el camino recorrido hasta llegar allí. Le parecía haber pasado una eternidad desde que malvivía en las calles, dependiendo solo de su ingenio y de ese collar. Ahora tenía una familia, un propósito y un vínculo que nunca imaginó posible. «Seguiré adelante, Michael», musitó Jake con la voz apenas audible. «Por los dos». La voz de Liam rompió el silencio. «¿Listo para volver, hijo?» Jake se giró, esbozando una sonrisa. «¿Sí? Vámonos de vuelta en The Matthews Haven». La granja estaba llena de actividad. Voluntarios trabajaban limpiando la maleza de los campos para construir un pequeño anfiteatro que Jake había imaginado. Un lugar donde los niños pudieran tocar su música y compartir su arte. Sarah dirigía a un grupo de adolescentes que pintaban un mural en el granero, mientras él la ayudaba a colocar macetas alrededor del porche. Jake se unió a quienes construían el anfiteatro, remangándose la camisa para cargar madera y clavar tablones en su sitio. El proyecto se sentía como una manifestación física de su viaje, algo tosco y duro, que se convertía en algo hermoso. «Tienes buen ojo para el diseño», comentó uno de los voluntarios, admirando el plano que Jake había dibujado. «¿Has pensado en dedicarte a esto a tiempo completo?» Jake se secó el sudor de la frente sonriendo. «Nunca pensé que construiría nada, pero esto se siente bien». Conforme pasaban las semanas, el anfiteatro tomó forma. Se convirtió en un punto de reunión para la comunidad, un espacio donde la música y las historias resonaban bajo el cielo abierto. El primer evento se celebró en una cálida noche de verano, con el aire cargado de expectación. Familias y amigos llenaron los bancos de madera, charlando con entusiasmo mientras el sol se ponía. Jake aguardaba tras bambalinas, la guitarra sobre el hombro y las palmas sudorosas. Incluso después de incontables talleres y conciertos, esto se sentía diferente, más grande. No se trataba solo de él, sino de todos los que habían ayudado a hacer realidad ese sueño. Liam apareció a su lado, una presencia estabilizadora. «Tú puedes», dijo, dándole una palmada en la espalda. «Sal ahí y sé tú mismo». Jake asintió, tomando aire profundamente. Cuando pisó el escenario, el público estalló en aplausos. Ajustó el micrófono y repasó con la mirada aquel mar de rostros, reconociendo a Sarah, Liam, Ethel, Margaret Long y a muchos niños de los talleres. «Esta canción es para todos los que han sido parte de este camino», comenzó Jake,
con voz firme. Habla de encontrar esperanza incluso cuando parece inalcanzable. Sus dedos recorrieron las cuerdas de la guitarra, y los primeros acordes inundaron el anfiteatro. La melodía era a la vez tierna y triunfante, hilando hilos de pérdida, resistencia y amor. A medida que cantaba, el público se inclinó hacia él, cautivado por la emoción pura de su voz. Cuando resonó el último acorde, la multitud se puso en pie, ovacionándolo con fuerza. Jake se quedó allí, abrumado pero feliz, mientras Sarah y Liam salían al escenario. Lo rodearon con un abrazo, y el collar de plata relució bajo los focos. En las semanas posteriores a la actuación, Jake se volcó en la expansión de The Matthews Haven. Colaboró con organizaciones locales para ofrecer becas a niños que quisieran asistir a retiros y talleres, garantizando que el dinero no fuera un obstáculo. Inició un programa de mentores, emparejando adolescentes con voluntarios que pudieran orientarlos ante desafíos grandes y pequeños. Un día, mientras revisaba donaciones en el granero, Jake encontró una vieja grabadora de casetes guardada en una caja llena de objetos olvidados. Con curiosidad, la limpió y presionó el botón de reproducción. Una voz cargada de estática irrumpió en el altavoz. La voz de Michael. «Hola, papá», arrancó la grabación. «No sé cuándo escucharás esto, pero quería darte las gracias. Por todo. Sé que no siempre lo demuestro, pero te admiro más que a nadie. Tú me enseñaste lo que significa ser fuerte, preocuparse por los demás y seguir adelante incluso cuando todo parece difícil». El pecho de Jake se encogió al escuchar, sintiendo que el corazón se le aceleraba. La voz de Michael sonaba tan viva, tan nítida, que daba la impresión de que estaba a su lado. «¿Y a ti, mamá?», prosiguió Michael. «Gracias por creer siempre en mí, por enseñarme a encontrar lo bueno en cada situación, incluso cuando duele. Espero algún día poder hacerte sentir tan orgullosa de mí como yo lo estoy de ustedes». La cinta se detuvo con un chasquido, dejando a Jake en silencio. Sostuvo la grabadora con fuerza, notando las lágrimas rodar por sus mejillas. Las palabras de Michael se sentían como un regalo, un recordatorio del lazo que los unía, incluso a través del tiempo y la pérdida. Más tarde esa noche, Jake reunió a Liam y Sarah en la sala de estar. Colocó la grabadora sobre la mesa de centro y dudó antes de pulsar play. A medida que la voz de Michael llenaba la habitación, Sarah se cubrió la boca con la mano, con los ojos abiertos de emoción. Liam permaneció inmóvil, con la mirada fija en la grabadora. Cuando la cinta se detuvo, nadie habló por un largo rato. Finalmente, Sarah rompió el silencio. «Había olvidado lo mucho que se parecía su voz a la tuya, Jake», dijo suavemente, con un temblor en el tono. Jake sonrió a través de las lágrimas. Creo que dejó esto para nosotros, para recordarnos que debemos seguir». Liam extendió la mano apoyándola en el hombro de Jake. «Has hecho mucho más que seguir adelante, hijo. Has construido algo increíble, algo de lo que Michael se habría sentido orgulloso. A medida que The Matthews Haven crecía, también lo hacía el sentido de propósito de Jake. Empezó a organizar eventos más grandes, invitando a músicos y artistas de toda la región a actuar y dirigir talleres. Cada encuentro traía nuevos rostros, nuevas historias y nuevas conexiones. La granja se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza. Sus muros desgastados por el tiempo ahora vibraban con risas y creatividad. Una tarde, mientras el sol caía sobre los campos, Jake se sentó en el porche con Sarah y Liam. Las luciérnagas danzaban en el crepúsculo, iluminando los rostros de los niños que jugaban cerca. «Has creado algo asombroso aquí, Jake», dijo Sarah, con orgullo en su voz. Jake contempló la escena ante él,
sintiendo que el corazón se le llenaba. Todos lo hemos hecho. Este sueño es tanto de Michael como mío. Liam asintió, levantando su vaso para brindar. Por la familia, por la esperanza, y por aprovechar cada momento al máximo. Chocaron los vasos, reforzando un lazo cada vez más fuerte, mientras las estrellas aparecían poco a poco en el cielo infinito. El suave canto de las cigarras se mezclaba con el calor de la noche, mientras Jake permanecía sentado en el porche de la granja, mirando a los niños de The Matthews Haven corretear entre luciérnagas en el campo. La alegría y las risas le recordaban todo lo que había avanzado, todo lo que habían logrado juntos. La vieja granja se había convertido en un centro activo de creatividad y sanación, un lugar donde los niños encontraban su voz, una familia y un propósito. Liam y Sarah salieron a unírsele en el porche, llevando tazas de té. Liam le tendió una a Jake y se acomodó en la mecedora a su lado, el crujir de la madera, sonando en la quietud. «¿Cómo se siente?», preguntó Liam, haciendo un gesto hacia el bullicio frente a ellos. Jake tomó un sorbo de té, dejándose envolver por la calidez. «Se siente como si estuviera exactamente donde debo estar». Sarah sonrió, sentándose al otro lado de Jake. «Has convertido este lugar en algo extraordinario, Jake. Cada niño que viene se va un poco mejor». Jake bajó la mirada hacia el collar de plata que le colgaba del cuello, pasando los dedos por el nudo, celta tallado. «No dejo de pensar en Michael», dijo en voz baja. «Todo esto es lo que él habría querido. Lo siento aquí, en la música, en las risas. Es como si me guiara». Liam se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Lo está haciendo», afirmó. «Y no es el único. Tienes a tu familia contigo, respaldándote en cada paso». La sonrisa de Jake se ensanchó, y por un instante se quedaron en silencio, disfrutando de la calidez del momento. Las estrellas empezaron a aparecer, salpicando el cielo de puntos luminosos. A la mañana siguiente, Jake se levantó temprano para preparar un evento especial. Era el primer aniversario de The Mall de The Matthews Haven, y familias de toda la comunidad habían sido invitadas a celebrarlo. Voluntarios iban y venían, montando mesas repletas de comida, colocando coloridos adornos y afinando instrumentos para las actuaciones de la noche. Ella llegó con sus padres, llevando un ramo de flores silvestres que había recogido. Corrió hacia Jake con su ukelele a la espalda. «He escrito una nueva canción», anunció, con el rostro resplandeciente. Jake se agachó para ponerse a su altura. «Deseando escucharla. ¿Estás lista para tocarla esta noche?». Ella asintió con entusiasmo. «He practicado toda la semana». «Entonces será genial», dijo Jake con una sonrisa despeinándole el cabello. A lo largo del día, la granja y sus alrededores se llenaron de gente, niños que habían asistido a los talleres, sus familias, voluntarios y simpatizantes. Margaret Long y Ethel Green llegaron juntas, ambas radiantes al presenciar la escena llena de actividad. Ethel cruzó su mirada con la de Jake y lo saludó con la mano. «Has convertido este lugar en algo mágico», dijo con tono emocionado. «Es todo lo que deseaba que encontraras cuando te di ese collar». Jake sonrió, abrazándola con gratitud. «Gracias, Ethel, por todo. No estaría aquí si no fuera por ti». Al caer la noche, la multitud se reunió alrededor del anfiteatro, cuyo escenario de madera brillaba bajo guirnaldas de luces. Jake subió al escenario con la guitarra al hombro, y las palmas estallaron en un aplauso unánime. Levantó las manos para calmarlos, el corazón latiéndole con fuerza mientras contemplaba aquel mar de rostros. «Gracias a todos por estar aquí.
comenzó, con voz firme. Cuando empezamos The Matthews Haven, no tenía idea de que crecería hasta llegar a esto. Este no es solo un lugar para la música o el arte. Es un lugar de conexión, de esperanza. Y no lo habría logrado sin cada uno de ustedes. El público vitoreó, y Jake miró hacia la primera fila, donde Liam y Sarah sonreían con orgullo evidente. «Esta siguiente canción», prosiguió Jake, «es para mi hermano Michael. Es el motivo por el que existe este lugar, y me gusta pensar que esta noche está aquí con nosotros». Empezó a tocar, y los acordes familiares inundaron el anfiteatro con una melodía tan desgarradora como reconfortante. Su voz se alzó en la fresca brisa nocturna, hilando una historia de pérdida y redención, de hallar la luz en los momentos más oscuros. Al terminar, el público guardó un instante de silencio antes de estallar en aplausos. Jake permaneció inmóvil, abrumado y agradecido, mientras la gente se ponía en pie, aplaudiendo con entusiasmo. Más tarde esa noche, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Jake se quedó al borde del campo, contemplando las estrellas. Liam se acercó, metiendo la mano en su bolsillo. «Tengo algo para ti», dijo Liam, tendiéndole una pequeña caja. Jake la tomó, frunciendo el ceño con curiosidad. Dentro encontró un colgante sencillo pero elegante, con las iniciales J y M grabadas e interconectadas en un diseño celta. «Es para ti y para Michael», explicó Liam, con la voz cargada de emoción, «para que recuerdes que, pase lo que pase, él siempre estará contigo». A Jake se le hizo un nudo en la garganta mientras deslizaba el colgante en la misma cadena que sostenía el collar de plata. Se sentía correcto, como otra pieza más del rompecabezas que se acomodaba. «Gracias, papá», alcanzó a decir Jake, casi en un susurro. Liam rodeó con un brazo los hombros de Jake, y se quedaron así, en la tranquilidad de la noche, con las estrellas recordándoles las infinitas posibilidades que les aguardaban. En los meses siguientes, The Matthews Haven no dejó de florecer. Jake amplió los programas para incluir talleres de escritura y técnicas de supervivencia al aire libre, asociándose con educadores y mentores de la zona. Cada nueva iniciativa atraía a más niños y familias a la granja, convirtiéndola en un auténtico faro de esperanza. Una tarde, Rebecca Hayes apareció por allí, bloc de notas en mano. «Este lugar es increíble», comentó mientras Jake le hacía un recorrido. «Me encantaría escribir un artículo de seguimiento sobre lo que has logrado». Jake sonrió. «Sería fantástico, pero no se trata solo de mí. Toda la comunidad ha aportado su granito». Rebecca asintió mientras tomaba apuntes. «Aún así, tú eres el corazón de todo, Jake. Tu historia es lo que inspira a la gente». Mientras recorrían el granero convertido en estudio musical, vieron a Ella tocar su ukelele en un rincón, dirigiendo a un grupo de niños más pequeños en una canción alegre. Jake los observó con orgullo y gratitud, sabiendo que el legado de amor y superación que había construido seguiría creciendo. Cambió la estación y cambió también Jake. Se volvió más seguro, más consciente de su lugar en el mundo. Las cicatrices de su pasado ya no lo definían. Eran parte de su historia, pero no lo encadenaban. Llevaba el recuerdo de Michael consigo, no como una carga, sino como una fuente de fuerza e inspiración. Una noche, sentado en el porche de la granja con Liam y Sarah, Jake alzó la voz, pensativo. «He estado pensando en el futuro». «¿Ah, sí?», preguntó Sarah con interés. Jake asintió. «Quiero seguir haciendo crecer The Matthews Haven. Tal vez abrir un segundo lugar algún día. Hay tantos niños que necesitan algo así». Liam sonrió, evidenciando el orgullo que sentía. «Suena como un gran sueño».
Jake rió suavemente. Sí, pero hay mucha gente que me apoya. Y creo que a Michael le gustaría. Sarah se inclinó para apretar su mano. Le encantaría. Y a nosotros también. Mientras las estrellas asomaban sobre ellos, la familia Matthews se quedó allí, soñando con un futuro lleno de amor, esperanza y posibilidades infinitas. La vieja granja se mantenía firme como un testimonio de su viaje. Un lugar donde los pedazos rotos habían encajado para formar algo entero, algo hermoso,